Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta charla en línea organizada dentro de las actividades El Amparo en tu Casa. Hoy tenemos esta conferencia titulada Azul, el lugar donde vamos, que se ha organizado en el marco de la exposición Erich Meyenberg, Re mayor no es azul. Y damos la bienvenida hoy con muchísimo gusto a Gabriela Rangel. Gabriela Rangel hoy ofrecerá esta conferencia desde Buenos Aires. Ella es directora artística del Museo de Arte Latinoamericana de Buenos Aires. De 2004 a 2019 fue directora de Artes Visuales y curadora en jefe en America Society en Nueva York. Es curadora de la exposición Erich Meyenberg, Re mayor no es azul, que se presenta actualmente en el Museo Amparo. Gabriela Rangel ha presentado numerosas exposiciones de arte moderno y contemporáneo en diferentes museos. Ha colaborado también en revistas especializadas como Art in America, Parquet y Art Nexus. De igual forma, ha editado y escrito para publicaciones de arte, como es el caso del capítulo Azul, el lugar donde vamos, que forma parte del catálogo de la exposición Erich Meyenberg, Re mayor no es azul. Gabriela, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por haber aceptado esta invitación para impartir esta conferencia. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen en esta transmisión en vivo. Comenzamos. Buenas noches. Aquí son las 8 de la noche. En México son 2 horas menos. Bueno, nada, primero quería agradecer al Museo Amparo por hacer esta charla en tiempos de pandemia. Muchos países están en cuarentena, Argentina es uno de ellos. Yo tengo 3 semanas confinada y trabajando remotamente. Y creo que hay cuestiones que toca la exposición de Erich Meyenberg, exposición que espero que hayan visto o que verán cuando reabra el Museo Amparo, que tocan temas muy sensibles que en este momento se están discutiendo a partir de nuestro confinamiento y de la crisis sanitaria mundial, global y económica que los está afectando a todos. Pero yendo a algo más positivo que esta crisis, vamos a conversar un rato sobre la obra de Erich Meyenberg, que es un artista joven, nació en los años 80 en la Ciudad de México, estudió en la Ciudad de México y en Berlín, y yo le conocí hace un par de años porque curé una exposición de él con Lucía San Román para el America Society, y fue una exposición de un proyecto muy ambicioso que está en el Museo Amparo, que forma parte de la colección patrimonial del Museo Amparo, que se llama La rueda no se parece a una pierna, que es un título muy raro, muy literario y muy de Erich Meyenberg. Es un título que viene de hecho de una obra de Jean Apollinaire, que es un poeta francés, un polaco francés, que precisamente murió durante la gripe española, fue víctima de la gripe española. Y fue una persona decisiva para el desarrollo del cubismo y el desarrollo del arte moderno en Francia a principios del siglo XX. Fue un poeta muy importante también. Bueno, pero yendo a Erich Meyenberg, yo quería empezar por contarles cuáles son las cuestiones que lo atraviesan a uno cuando está curando una exposición. Yo soy la curadora de la exposición, yo podría haber leído un texto o aprendido mi propio ensayo para el libro, para el catálogo que sacamos, que es un catálogo, muy colorido. La exposición se llama Re mayor no es azul, que también es un título que amerita explicación, pero ¿qué es lo que uno piensa primero cuando va a hacer una exposición? ¿Qué es lo primero que surge? Y aparte del título y entender cómo presentar la obra de un artista joven, de un artista que tiene 39 años, que acaba de cumplir 40 años. Cómo hacer el recorte en el espacio de un museo y qué es lo que importa y qué es lo que no importa y qué atribuciones y qué características uno puede destacar de un artista. En el caso de Erich, hay una cuestión muy notoria y muy evidente en el trabajo que tiene que ver con lo que yo llamo una poética de la muerte.
Esto en México no suena para nada extraño porque en México se tiene una noción de la muerte que forma parte de la cultura mexicana, de la cultura más ancestral. Y creo que en el caso de Erich Meyerbeer esto se mezcla a otros elementos que son autobiográficos. Pero vamos a empezar por esta poética de la muerte. Entonces, esta poética de la muerte tiene un marco teórico que empieza con un filósofo que se llama Georges Bataille. Sí, ese es el título de mi ensayo. Esta imagen que vemos acá corresponde a la tapa o la imagen que caracterizó a un proyecto que hizo Georges Bataille de una revista que se llamó Acéfala. Es una revista donde se exploró la relación entre la locura, lo sagrado y la muerte, que es una relación que Bataille exploró junto a otro personaje muy cercano a la cultura mexicana, que es Antonin Artaud, el dramaturgo y poeta francés, que se le diagnosticó esquizofrenia y que fue a ver a los tarahumaras en México en los años 30. Pero Bataille, este filósofo francés, hizo esta revista, Cefal, esa imagen corresponde a Masson, el pintor francés. ¿Y por qué estoy diciendo lo de Bataille? Porque Erich Meyerbeer de alguna manera ha enmarcado sus proyectos en esta relación entre lo sagrado, la muerte y la locura, ¿no? De una manera quizá más temperada lo de la locura y más la relación entre lo sagrado y la muerte. Hay un concepto que trabajó Georges Bataille, este filósofo, que es el potlatch. El potlatch es un ritual de distribución ceremonial, es decir, es un ritual arcaico que practicaron los indígenas de la costa noroeste de los Estados Unidos y Canadá. Este ritual que se empezó a estudiar en la sociología y en la etnografía francesa de principios del siglo XX con Marcel Mauss, que fue una persona muy fundamental no solamente para los filósofos y los antropólogos y los etnógrafos, sino también para los artistas. No sé si ustedes han oído, han escuchado hablar del primitivismo, es decir, Picasso coleccionaba máscaras africanas, los surrealistas se interesaron por las culturas no occidentales y por rituales de esas culturas no occidentales, y todo esto se desarrolla vamos a decir, la eclosión de la etnografía. Y Marcel Mauss es una figura central en este relato, ¿no? Bueno, Bataille estudió o tomó una noción que rescata Marcel Mauss, que es el potlatch, que es este ritual de distribución ceremonial. Que es una práctica arcaica y que tiene que ver con el gasto improductivo, es decir, el gasto que no tiene una función de consumo. Esto fue una idea muy importante en ese momento porque cambió un poco las reglas del juego de cómo se entendía la actividad económica. Es decir, los rituales de gasto improductivo son rituales parecidos a el juego, el amor que no tiene consecuencias reproductivas, los rituales funerarios, y la muerte, que tiene que ver con la muerte, y también con ciertas formas teatrales. Entonces, estos rituales potlatch tienen mucho que ver no con el trueque, sino con una manera de hacer un derroche, es decir, de hacer un derroche de una confrontación, hacer una guerra oblicua. Y Erich Meyerbeer se va a ocupar de esto en muchos de los proyectos que están en este momento en la exposición El Re Mayor más azul. Pero yendo poco a poco, porque la obra de Erich Meyerbeer, que es una obra compleja, es una obra que comprende muchos elementos, es decir, él hace escultura, él hace pintura, él hace video, pero también mezcla todas estas disciplinas y trabaja en la relación de una disciplina con otra. Esto es importante decirlo porque cuando estaba escogiendo el marco para entender esta exposición, aparte del potlatch, el ritual de gasto improductivo, pensé cómo es la metodología de trabajo de Erich Meyerbeer. Y la metodología de trabajo de él tiene que ver
un poco cómo piensa el músico contemporáneo, cómo elabora su estrategia de trabajo un músico contemporáneo. Perdón. Y en este caso, Erik Meyenberg trabaja con elementos que tienen que ver con muchas variables, variables que son tomadas no solamente de la pintura y de la escultura y de las artes plásticas, sino de otras disciplinas. Por eso hablo del potlatch, porque el potlatch compone la idea de ritual. Y la obra de Erik es muy ritualista. Entonces, para entender la metodología de trabajo de él, entonces me fijé en el músico contemporáneo, y el músico contemporáneo trabaja con otras disciplinas y con datos y variables, es decir, con valores numéricos, con atribuciones cromáticas, con sonido, con movimientos coreográficos y con una metodología casi de algoritmo, es decir, la metodología que usa hoy en día el Internet, que es una cuestión relacional, que varias disciplinas se relacionan en un solo proyecto, ¿no? Entonces, para organizar la exposición, partimos del filósofo Bataille con su noción de la relación entre la muerte y lo sagrado y el potlatch, y ahora vamos a la metodología que tiene que ver con la metodología de un músico contemporáneo. ¿Por qué? Porque toda la obra de Erik Meyenberg de una u otra manera está atravesada por por dos ideas y disciplinas también. Una es la música y la otra es la pintura. Es la conjunción de música y pintura. Y por eso la exposición se llama El Re mayor no es azul. Re mayor no es azul, que suena también como la rueda no se parece a una pierna, es como una paradoja, y es una paradoja, tiene que ver con un fenómeno que ha estudiado la neurociencia y se estudió en las ciencias cognitivas desde que aparecieron en el siglo XIX, entre ellas la psicología. Es cuando un sentido opera con otro. Es decir, vemos con un sonido y escuchamos con un color. Es lo contrario a la atribución vamos a decir, del sentido. Entonces, la obra de Erik Meyenberg, que trabaja con música y trabaja también con pintura, muchas veces produce estados de sinestesia, que es este término que se identificó en el siglo XIX y que la neurociencia lo ha trabajado sobre todo en terapias que tienen que ver con curación y terapias que tienen que ver con la ampliación de los sentidos. Esto de la ampliación de los sentidos es muy importante porque fue una de las aspiraciones de las vanguardias de principios del siglo XX de ampliar los sentidos, es decir, el arte no solamente trabaja con lo invisible, sino también quiere aumentar nuestra capacidad de ver, nuestra capacidad de oír, nuestra capacidad de sentir. Eso se llama aumentar los sentidos. Entonces, esta exposición, el título, tiene que ver con la sinestesia, pero también tiene que ver con la conjunción de dos sentidos en uno. Cómo dos sentidos pueden ocupar, cómo dos, vamos a decir, facultades pueden operar en un sentido o más. Para hacer esta operación, en la exposición trabajamos con una noción que es la del cerebro, el órgano mayor que es el cerebro, e hicimos una sala que estaba dedicada a todos los proyectos que Erik Meyenberg le ha permitido trabajar con esa metodología y trabajar con ese marco que le permite no solamente hacer un dibujo, sino también llegar a hacer una instalación sonora o una instalación audiovisual muy compleja, donde el espectador puede llegar a ver un color a través de un sonido y puede llegar a oír un color, todo lo contrario. O no sé, o leer un color. Por ejemplo, leer un texto y imaginarse un color. Todas estas son las cuestiones que de alguna manera la neurociencia ha comentado en los últimos años y que tienen que ver con terapias curativas. Pero bueno, volviendo al cerebro de la exposición, yo quería hablar de un proyecto. ¿Podemos pasar a la próxima diapositiva? Hola.
yo quería hablar de un proyecto que se llama Soy el Futuro. Soy el Futuro es una pieza que se presenta por primera vez en México, en el Museo Amparo, que es un video donde un grupo de cadetes, jóvenes hijos de inmigrantes en Denver, Colorado, que forman parte de un programa del ejército norteamericano, colaboraron con Eric, que fue invitado a Denver a hacer una exposición dentro de una bienal que se llama Bienal de las Américas, en el 2015. Estos cadetes, que son unos adolescentes, hacen este programa extracurricular, y Eric, que está trabajando con grupos de jóvenes en ese momento, estaba desarrollando precisamente La Rueda No es una Pierna en la Ciudad de México. Paralelamente es invitado a hacer este proyecto en Denver y trabaja con este grupo específico de cadetes de este programa piloto del ejército norteamericano, que es un programa extracurricular, como dije. Ocurre que Eric trabajó en colaboración con estos chicos que son básicamente adolescentes, y que para ellos es muy importante formar parte de este grupo porque les da como una inserción dentro de la sociedad norteamericana. Eric trabajó una serie de rituales con estos cadetes que tenían que ver con danza, que tenían que ver con caminar de una manera coreográfica por espacios que son problemáticos dentro de la ciudad de Denver, porque han sido espacios que de alguna manera la historia de ellos está muy cargada de un elemento complicado que tiene que ver con la contaminación del medio ambiente, pero también tiene que ver con una historia un poco genocida que ocurrió con la exterminación de los indígenas. Todos hemos visto películas de vaqueros y hemos visto cómo los cowboys luchan por conquistar el espacio y que los indígenas son los malos porque los asesinaron, pero ellos eran los habitantes originarios, y en la expansión en el siglo XIX de los Estados Unidos, pues muchos de ellos fueron aniquilados o reducidos a reservación. Uno de estos espacios fue el de Colorado. Entonces, Eric trabajó, pero para hacer la historia corta, Eric trabajó en esta Yo Soy el Futuro con este grupo de cadetes, donde les pidió que hicieran una serie de coreografías con banderolas que ellos mismos elaboraron en estos espacios. Uno de ellos es un reservorio natural que fue parte de un arsenal, quizá el arsenal más grande de Estados Unidos y el más tóxico. Era tan tóxico que donde se fabricaron gases letales como el napalm de Vietnam, y se fabricaron también gas mostaza y otras sustancias sumamente tóxicas aplicadas en la industria bélica. Este arsenal fue clausurado, pero muchas de esas sustancias quedaron ahí. Y lo que se ve encima de esa pradera que quedó del arsenal es resultado de una operación un poco cosmética, como de respeto del medio ambiente, pero que en realidad no se fue al fondo del asunto. Entonces, Eric, que es una persona que está preocupado por los efectos del medio ambiente, del daño del medio ambiente, y eso se verá en varios trabajos de él, le pidió a estos chicos que danzaran a través de esos espacios y que de alguna manera hicieran un eje, una línea dibujada por sus propios cuerpos dentro del paisaje, con estas banderolas y estos ejercicios militares que ellos ejecutaron con sus cuerpos. Para hacer el cuento corto, un poco mi punto acá con el potlatch, que no sé, aunque empecé esta conferencia, esta charla, con esa noción de potlatch, tiene que ver con lo que hicieron estos chicos, con una especie de guerra oblicua con varios asuntos que tienen que ver con su propia identidad. Uno, que estos chicos pertenecen a unas minorías que simbólicamente no son muy centrales dentro de lo que se denomina
legítimamente norteamericano. Por otro lado, el ejército estuvo muy, la compañía que maneja, que administra este programa piloto, no estuvo muy contento con la decisión de los chicos de formar parte de este proyecto de Eric, porque era un proyecto crítico con ciertas acciones y cierta historia del paisaje norteamericano y la relación de lo militar dentro de este relato. Y por otro lado, los chicos también, a pesar de ello, quisieron participar, no se les dejó participar con sus trajes oficiales, pero ellos quisieron participar e hicieron estas banderolas basadas en sus gafetes de, no sé cómo se dice, pero es un sistema de reconocimiento interno que tienen los cadetes, y ellos se basaron en los colores que se usan en su sistema de reconocimiento. Y Yo soy el futuro forma parte de uno de los lemas que ellos crearon en estas banderolas y ejecutaron una serie de acciones. Vamos a seguir con lo siguiente. Pero esta cuestión del potlatch es una cuestión que empieza en la obra de Eric Meijenberg a partir de este trabajo y del trabajo que él hace que se llama Yo soy el futuro, que como dije pertenece a la colección patrimonial del Museo de Amparo. Pero más adelante, mucho antes, cuando él era un estudiante en Berlín, estaba estudiando, haciendo una maestría en la Universidad de Berlín, y trabajó con Rebecca Horn, una famosa artista alemana, en su taller. Fue asistente de ella. Eric, para aprender alemán, comienza a estudiar el pensamiento y la vida de la filósofa política Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo fue fundadora, era una pensadora socialista, fue fundadora de un grupo político que se llamó la Liga Espartaco, que fue una célula de la socialdemocracia, más bien fue diferente a la socialdemocracia, y que históricamente fue atacada tanto por la derecha como la izquierda, al punto que Rosa Luxemburgo llevó muchos años de prisión a principios del siglo XX por estar en contra de la guerra. Ella fue antibelicista, cuestión que fue muy mal vista en la Alemania de la Primera Guerra Mundial, porque se consideraban las personas que estaban en contra del conflicto armado como traidores a la patria, y ella fue encarcelada. Y tuvo muchas prisiones. Y Eric Meijenberg, cuando empieza a leer sobre esta filósofa política, para aprender alemán, paradójicamente empezó a leer para aprender alemán, comienza un proyecto quizá de los más ambiciosos que hizo, que es un proyecto que tiene que ver con la historia de Rosa Luxemburgo. Y tiene que ver con la manera como ella se desempeña en los diversos encarcelamientos, en las diversas prisiones donde ella estuvo antes de que la asesinaran. Rosa Luxemburgo no solamente era una filósofa política, sino que también como una persona delicada, le interesaba la naturaleza. Y en la prisión pidió que la dejaran cultivar un jardín. Como también escribió muchas cartas a su amiga, la esposa de Karl Liebknecht, y a otras personas. Y estos epistolarios que ella escribió en prisión, y que muchas veces los tuvo que mandar de manera clandestina, las cartas, se compilaron. Entonces Eric no solamente leyó los trabajos de filosofía política de ella, sino también su diario y las cartas que ella envió a amigos en la prisión. Y de estas cartas él sacó varios proyectos que tienen que ver con la manera como ella cultivaba un jardín en la prisión, y también hablaba de sus emociones y su estado y de sus ideas y lo que estaba ocurriendo en el mundo, como le llegaba a ella, un poco filtrado por su confinamiento, que es algo que hoy podemos entender los que estamos haciendo cuarentena, ¿no? Ella fue asesinada finalmente en 1919. Pero es importante situar este trabajo que se llama Palabras ocultas, y que tiene muchos elementos. Uno se llama jardín, otro emociones, otro ocaso y otro tiempo.
y son como trabajos hechos en capítulos, capítulos dedicados a diferentes aspectos del pensamiento de Rosa Luxemburgo en prisión. Y uno de ellos está exhibido en este cerebro que montamos en el Museo Amparo, que es la parte de la exposición donde se elabora aquellos proyectos que de alguna manera generaron una manera de pensar del artista, que generaron un mapa de su trabajo. Y el trabajo que está puesto es el tiempo y tiene que ver con alusiones al tiempo, que para Eric existe un tiempo histórico, que es el tiempo que se desarrolla en la historia, y está el tiempo subjetivo, el tiempo de ella, de Rosa Luxemburgo, que es una cosa que él descubre aprendiendo alemán y leyendo a Rosa Luxemburgo hablar del tiempo. Y entonces la obra es una película, es una pantalla negra, donde él destaca palabras que recoge de la lectura de estas cartas y del diario, y donde él va oscureciendo las partes que no entiende, y las partes que entiende no las oscurece. Eso es una operación que hizo. Otra operación que hizo fue, por ejemplo, copiar en un cuaderno palabras que tenían que ver con el tiempo. Y todo esto lo cuento, que suena complicado, pero no lo es, porque si no en un cuaderno, los cuadernos son para tomar notas y para hacer diagramas. Yo soy parecida a Eric en el sentido de que todo lo anoto, y los cuadernos de Eric son bastante gráficos, tienen dibujitos, tienen diagramas, tienen palabras, tienen gráficos de barras, etc. Los cuadernos sirven para traducir lo que pensamos y los proyectos que queremos hacer y cómo los queremos disponer. O sirven también para recoger ideas. Y en el caso de Eric, los cuadernos son el cerebro. Entonces quisimos que ese lugar donde está esta tapa de un libro que él arrancó de Rosa Luxemburgo y que convirtió en gradaciones en una pared, que es como una pintura, y de donde sacó también las ideas de tiempo para este proyecto, que está basado en cómo Rosa Luxemburgo explica el tiempo de ella subjetivo. Todo esto forma parte de ese cerebro y de alguna manera dicta la manera como él va a pensar. Entonces, hemos hablado del potlatch, pero también vamos a hablar de el proceso, que tiene que ver, el proceso tiene que ver con pasos a seguir, con elementos, con dibujo, diagrama, tiene que ver con fotografía, tiene que ver con recortes, tiene que ver con también esculturas, pueden haber elementos escultóricos, es decir, todo esto confluye en un lugar donde el artista está pensando cómo elaborar sus estrategias. Y una estrategia de Eric Meijenberg no solamente es el ritual, sino también es la historia. ¿Por qué digo esto? Porque Rosa Luxemburgo es un personaje histórico, y es un personaje histórico que murió trágicamente. Entonces aquí se une la historia de un personaje que hace historia porque influye y porque produce un tipo de pensamiento que tiene consecuencias quizá no en el momento inmediato, sino más adelante. Y por otro lado es un personaje que está sujeto a una serie de variables que tienen que ver con cuestiones que la sociedad en ese momento no quiere ver. Eric tiene una terminología muy bella para hablar de la historia, y él habla de iceberg de la historia. Él dice que hay procesos que producen icebergs de la historia, es decir, vemos la montaña pero no vemos lo que está debajo. Una montaña helada, blanca, imponente, que es bellísima, que produce un sentimiento estético y un sobrecogimiento, pero que debajo hay mucho más y no lo vemos. Entonces, Rosa Luxemburgo es uno de estos icebergs históricos. Vamos a la siguiente. La siguiente. Esto forma parte del proyecto de Rosa Luxemburgo. Vamos a la siguiente. Este proyecto que tiene que ver con este cerebro, y yo escogí los proyectos que tenían que ver con el cerebro, este proyecto es fundamental, como el de Rosa Luxemburgo, para formar la cabeza de un artista como Eric.
y tiene que ver con las pinturas de castas. Es decir, las pinturas que se generaron en México y en el Perú durante el tiempo virreinal, hablando de tiempo histórico, que de alguna manera representaban la producción de razas a partir del mestizaje. Y esto es un mapa racial, hecho que hoy en día nos está produciendo grandes estragos. Se están derribando estatuas de racistas y todo lo que sabemos que está ocurriendo. Bueno, esto es un proyecto que hace Eric Meyenberg, que se llama, tiene un título muy largo, se llama Estudio taxonómico comparativo entre las castas de Nueva España y aquellas del México contemporáneo. Este es un proyecto del 2010, que no les voy a explicar el proyecto, podemos pasar al siguiente, que produjo una serie de componentes muy complejos que tenían que ver con el color. Es decir, Eric Meyenberg comparó las pinturas de castas con un proyecto impulsado por el presidente Felipe Calderón que se llamó el proyecto del genoma mexicano. Eric se da cuenta exactamente que el proyecto del genoma mexicano está haciendo la misma operación que hicieron las pinturas de castas. Es decir, están generando un nuevo mapa racial que no critica, sino que de alguna manera encasilla y genera categorías raciales, más que promover el mestizaje, ¿no? Entonces, este proyecto también tiene que ver con la manera como se está elaborando en la metodología de Eric. Esto es un desfile que ocurrió en Seattle a principios del siglo XX que tiene que ver con el potlatch. Es una ilustración del potlatch. Vamos al siguiente. Siguiente. Esta es Soy el futuro. Podemos ir atrás. Soy el futuro. Soy el futuro, como dije, es una pieza que nunca se ha mostrado antes y que tiene que ver con estas cadetes. Aquí las chicas están ensayando una coreografía que tiene que ver con la manera como ellas les enseñan a desfilar, cómo les enseñan a hacer maniobras militares. Y ellas están incorporando estas maniobras en su coreografía. Siguiente. Bueno, en el ensayo que yo escribí sobre la exposición de Eric Meyenberg, yo comparé un poco el potlatch y lo que hace Eric Meyenberg con Yo soy el futuro, esta pieza que es en video, no lo dije, pero es una pieza en video que tiene una multiplicidad de pantallas de video donde aparecen estos chicos desplazándose por estos paisajes a través de estos rituales guerreristas. Yo la comparé con un poco lo que hicieron dos miembros de la neovanguardia en los años 50 en Estados Unidos, que son Leonard Bernstein, el compositor y director de orquesta, y Jerome Robbins, que es un coreógrafo, ambos gay, queer, que hicieron con la famosísima obra de teatro Romeo y Julieta de William Shakespeare. Como ocurre en muchos de estos casos, es difícil encontrar la genealogía de la pieza, pero estos personajes y un tercero que es de apellido Sondheim, Steve Sondheim, que es un escritor de canciones, que por cierto es muy famoso y acaban de remontar West Side Story, que es el nombre de esta coreografía que estamos viendo. Estos tres personajes se reúnen en los años 50 para montar una obra de Broadway donde dos bandas de la ciudad de Nueva York se enfrentaron. Una era una banda de hijos de inmigrantes, un poco como hace Eric Meyenberg, hijos de inmigrantes latinos, en su mayoría. Estos son inmigrantes italianos y de otras regiones de Europa empobrecidas que llegaron a Estados Unidos como inmigrantes en los años 40 y 50, más hacia los 30, 40. Estos son hijos de esos inmigrantes y los inmigrantes puertorriqueños que vivían en el West Side, en el Upper West Side, en esa zona que mira a Nueva Jersey en Nueva York y que hoy en día ya no es así, es una zona muy, muy costosa, ¿no?
pero en ese momento los hijos de los migrantes vivían allí. Y hay dos bandas en esta obra de teatro que se llama, que es una obra musical. Es importante el género musical, de nuevo la música, de nuevo el potlatch, de dos bandas confrontadas. Una es la de los Jets y la otra no recuerdo cómo se llama, pero son dos bandas que se enfrentan y que tienen que ver con, vamos a decir, una lucha de supremacía racial, pero también tiene que ver con una historia de amor. Y la historia de amor en este caso es Romeo y Julieta. Es un chico hijo de inmigrantes europeos que se enamora de la descendiente de unos puertorriqueños. La obra termina muy trágicamente, pero creo que en el imaginario cinematográfico esta obra fue muy importante porque fue llevada a la pantalla del cine por Natalie Wood y una serie de estrellas, y la música se hizo muy famosa. Esto pasó de la cultura popular a ser una de las obras experimentales y más transgresoras de queer de Hollywood probablemente y de Broadway. ¿Por qué digo esto? Porque creo que de alguna manera, la manera como Eric ensambló Soy el futuro, tiene mucho que ver con esta obra de teatro que pasó a ser obra cinematográfica, y tiene mucho que ver con la manera como él ve la coreografía, la integración entre la música, la coreografía, la letra, y también la pintura y ciertos elementos plásticos que de alguna manera están actuando de manera transversal en el trabajo de él. Otra cosa que quería decir, vamos a la siguiente, es que esta noción espectacular de lo interdisciplinario, que parte de la imagen en movimiento, que es imagen-tiempo también, que es el cine o el video, también tiene una expresión aquí ritual muy fuerte y quizá más explícitamente basada en las ideas de Bataille en esta pieza que se llama Aspirantes. Es una pieza que hace Eric Meyenberg en la Pirámide de la Luna, donde convoca a 200 chicos que son aspirantes a algo. Chicos jóvenes que no tienen empleo, pero que son aspirantes a formar parte de un equipo de fútbol o a ser alguien en la vida. Él convocó a estos chicos en la madrugada de una mañana y les pidió que hicieran un ejercicio respiratorio, el cual iba a ser filmado. Ven, aquí están los chicos alineados en la pirámide de la Luna. Les pidió que hicieran un ejercicio respiratorio mientras una cámara manejada por un dron iba a imitar o de alguna manera a encarnar el ejercicio respiratorio, donde prácticamente ellos están provocando una especie de asfixia con ese ejercicio, y la cámara iba a ascender. Entonces vemos la cámara de un movimiento en ascenso hasta llegar arriba y hasta que ellos ya sueltan la respiración. Esta pieza, que es una pieza corta, que dura lo que dura el ejercicio de respiración, tiene, como hemos visto, un carácter ritual y tiene mucho que ver con la cuestión belicista y guerrerista que tienen los deportes, y tiene que ver cierta construcción de la masculinidad. Esto es importante decirlo porque de alguna manera volvemos al principio del potlatch, y nos recuerda que estos rituales son de carácter agónico, tienen que ver con la muerte y tienen que ver con las propiedades y regalos y ceremoniales muy cercanos a aquello que tienen que ver con el derroche del cuerpo, con el derroche del erotismo, con el derroche de la vida. Bueno, estas son las cosas que yo quería decir de Erich Meyenberg. Creo que la obra de Eric, aquí hay un detalle de esta pieza, creo que la obra de Eric es una obra sumamente compleja, pero que es una obra que se disfruta mucho estéticamente. Cuando entramos a ver una película de Eric Meyenberg, entramos no solamente a ver un relato donde generalmente no hay explicación, sino que todo entra por la vía del movimiento del cuerpo, de la música o del desplazamiento de la cámara. En el caso,
cuando hay video, que básicamente son las piezas que escogimos para el Museo Amparo, grandes instalaciones de video, que tienen que ver con temas de la historia, por ejemplo, de cómo una obra de Porfirio Díaz fue desnaturalizada y cambiada, cómo una laguna está prácticamente en peligro de extinción de una cantidad de aves que se nutren de esa laguna en Oaxaca. Cómo los chicos de la Ciudad de México deambulan por movimientos, por monumentos que tienen un valor simbólico, como es la Plaza de la Revolución o la Plaza de las Tres Culturas, la de Tlatelolco, o un shopping mall, de cómo un jardín de alguna manera es un memento mori, es el momento de la muerte de una persona que se dedicó a diseñar jardines toda su vida y que de alguna manera clasificó las plantas de acuerdo a una cantidad de valores que son valores muy subjetivos, y etcétera, etcétera. Creo que la exposición de Erich Meijenberg y el trabajo de Erich Meijenberg tiene muchos aspectos que se parecen a lo que los artistas de la vanguardia de principios del siglo XX quisieron hacer. Es decir, funden varias disciplinas en una sola cosa. Y eso era lo que quería decir con el azul y con el título de esta exposición, y con algunos de los trabajos que he mostrado acá de una manera muy acotada y muy sucinta. Y bueno, estoy a disposición para cualquier conversación que quieran tener. Gabriela, para comenzar, ¿nos podrías compartir sobre este catálogo de la exposición? ¿Quiénes participan? ¿Qué es lo que se encuentra en estos ensayos? Sí, el catálogo de la exposición de Erich Meijenberg, de esta exposición que se llama Re mayor no es azul, yo tengo la versión en inglés, perdón, fue editado por mí, por una editora norteamericana que se llama Karen Marta, con quien trabajé también en la otra publicación que hicimos de Erich Meijenberg. Está organizado de acuerdo a los proyectos. Creo que lo que vertebra este catálogo son los proyectos, que tienen cada cual su lugar y su nombre, y la explicación de qué es lo que hace él en cada proyecto. ¿Por qué es así? Porque como se darán cuenta tras mi charla, el trabajo de Erich es un trabajo que tiene una complejidad descriptiva. Es decir, es un trabajo que hay que vivir, que hay que experimentar, pero es muy difícil de explicar porque tiene muchos elementos en juego. Es decir, vemos un video, pero el video tiene música, pero la música tiene esculturas, pero tiene muchos componentes. Entonces decidimos vertebrarlo sobre la base de dos ensayos, uno que escribí yo y otro que escribió Daniel Garza Usabiaga, que es un ensayista e intelectual mexicano, que trabajó con Erich. Y tiene estas secciones donde se explica cada proyecto de Erich, cada instalación. Son 12 instalaciones, sí, si no me equivoco son 12, y cada instalación tiene su descripción. También tiene todo el proceso que yo denominé el cerebro, que es una sala donde estaban dibujos, croquis, proyectos generativos, lo que yo llamo proyectos generativos, proyectos que generaron estrategias y conceptos que le permiten al artista trabajar y desarrollarse para otros proyectos, que adelantan líneas de investigación. Entonces, también incluimos muchos de estos elementos, ¿no? Estos son los cuadernos de Erich Meijenberg, que son importantes. También incluimos proyectos que no estaban en la exposición, que también explican elementos que están en la exposición. Es decir, tratamos de que el catálogo fuera lo más completo posible, y también trabajamos la idea del color, porque casi todas las obras de Erich Meijenberg tienen como una especie de mirada hacia el color, que es una mirada que tiene que ver con una clasificación del color. Y esta clasificación o mapa del color
de alguna manera traduce otro tipo de valores en color. Por ejemplo, estar triste. Entonces él le atribuye a estar triste un color. En el caso de las pinturas de castas, cada color de los que están acá traduce un color de piel: blanco, negro, indio, blanco, negro, indio. Entonces, si vemos un proyecto de Erich Meyerberg donde hay color, generalmente el color es un índice de algo mucho más abstracto. Generalmente el color o es los plumas, o representa los plumajes de las aves que están siendo acorraladas en esta laguna en Oaxaca, o representan los pétalos de las flores de un jardinero que se está muriendo de cáncer. Es decir, el color siempre traduce algo que no es color. Entonces, por eso la insistencia en el color y en el sonido, por la música también. Gracias, Gabriela. Débora Guzmán nos pregunta, ¿dónde se expuso la pieza de la pirámide de la luna? ¿Qué comentarios recibió de los participantes? La pieza de la pirámide de la luna es una pieza muy fuerte y muy breve, es espectacular. Yo la exhibí en Viena, en un sótano, y tuvo unas respuestas muy elocuentes. Últimamente la mostraron en un lugar extraordinario en la Ciudad de México. Creo que Jay Olds la escogió para una exposición que se hizo en el Centro Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. La proyectaron en un edificio. Es decir, es el mejor lugar como para exponer esa pieza. ¿Qué comentarios tuvo de parte de los participantes? No lo sé. Yo sé que los participantes la vieron. No sé cuál es la reacción de ellos. Creo que muchos de ellos se sintieron muy halagados de verse, es lo que me dijo Eric, que se sintieron muy halagados de verse representados en escena. Y creo que es una pieza que de alguna manera tiene que ver con la sexualidad. Es una pieza muy fuerte. Tiene que ver con la sexualidad masculina y con la sexualidad queer. Entonces es una pieza que tiene reacciones inmediatas en el público. Gabriela, nos pregunta Claudia Marín que si podrías volver a explicar cómo se vincula lo del ritual del gasto improductivo con la obra de Eric. El ritual del gasto improductivo tiene que ver con la guerra oblicua, es decir, el ritual del gasto improductivo muestra que toda confrontación es una confrontación de derroche, es improductiva. Entonces, como decía Bataille y como descubrió Marcel Mauss en estas comunidades del noroeste norteamericano, Eric cuando trabaja con grupos de muchachos o con grupos de determinado espectro social, de alguna manera genera este tipo de rituales improductivos. Son rituales improductivos en el sentido de que aquí no hay trueque, sino aquí hay una especie de confrontación de muerte, una cosa agonística. Hay una confrontación que tiene que ver con su noción de muerte, es un ritual de muerte. Es decir, estos chicos están, en el caso más claro, que es el caso que yo escogí, que es el de I am the future, soy el futuro. Estos chicos son chicos, hijos de inmigrantes latinos o negros, en una minoría asiáticos, que forman parte de este programa extracurricular del ejército norteamericano. Están haciendo un trabajo coreográfico en paisajes, donde en el fondo lo que hay es una idea de aniquilación y de muerte. Es decir, son paisajes que están dañados por sustancias tóxicas, es un aeropuerto abandonado donde no crece ni la mala hierba. Los chicos no tienen noción de futuro. Yo soy el futuro, se llama la pieza. Pero esos chicos no tienen noción de futuro porque son chicos que son segregados, que probablemente los vayan a mandar a varios frentes internacionales
con la promesa de que los van a ayudar a estudiar, después les van a dar la colegiatura, el dinero para estudiar en educación superior. Pero sabemos que la educación ya no es un agente de progreso, ni tampoco es un agente de esperanza. Entonces, por miles de razones, hay como un equivalente de estas cuestiones que Eric utiliza cuando trabaja con grupos de chicos o con grupos para desarrollar, que tienen que ver con el potlatch, para desarrollar proyectos. Por ejemplo, en Oaxaca trabajó en la laguna esta de Oaxaca, y de noche vieron pasar los pájaros, que por cierto es una frase del diario de Cristóbal Colón. Eric tiene una fascinación por lo literario también, le gusta mucho extraer ideas poéticas, y esta fue una idea muy poética. Trabajó con los jardineros de Casa Guavi, que tienen una orquesta de vientos, y entonces les pidió que tocaran en una especie de procesión elegíaca en esos paisajes que también están moribundos, porque son paisajes que están amenazados por un desarrollo inmobiliario que está dañando el medio ambiente. Entonces, otra vez, un ritual improductivo, un potlatch, con este grupo que está luchando con unas fuerzas que son terribles, que son las fuerzas que están desarrollando estos emprendimientos inmobiliarios. Ese es el equivalente que yo hago con el potlatch. No sé si quedó claro. Sí, muchísimas gracias. Gabriela, nuevamente queremos agradecerte por esta charla, por tu participación. Esperamos muy pronto verte nuevamente aquí en Puebla para que podamos hacer nuevamente un recorrido por la exposición de Eric Meyenberg. Queremos agradecerles también a todos los que nos siguieron en esta transmisión y recordarles que todos los videos, todas las charlas en línea que se están ofreciendo dentro del programa El Amparo en tu Casa están disponibles en nuestra página web para que puedan consultarlas nuevamente. Gabriela, buenas noches para ti que estás en Buenos Aires. Muchísimas gracias nuevamente. No sé si quieras concluir alguna idea final antes de despedirnos. Sí, quiero decir que el trabajo de Eric Meyenberg sonó muy complicado quizá de mi manera de explicarlo y no lo es tanto. Es un trabajo que entra por los sentidos y es muy poético, es un trabajo muy bello y yo les recomiendo que vayan a ver la exposición y que se entreguen en el cuerpo a ver imágenes y sonidos que de alguna manera les van a hacer recorrer momentos muy sublimes y les van a hacer también entender que hay problemas del medio ambiente y que tienen que ver también con la inclusión social y otros aspectos que se discuten hoy en día. Por ejemplo, yo quería decir para terminar que desde hace una semana están derribando estatuas públicas y creo que tiene que ver con todas estas problemáticas que el trabajo de Eric de alguna manera enuncia, de una manera poética, no violenta. Y creo que es un trabajo que tiene en este sentido mucha pertinencia y mucho sentido de realidad. Y por eso les recomiendo que vean la exposición. Muchas gracias al Museo Amparo y espero que estén bien, se cuiden y distancia social y sana distancia. Muchísimas gracias, Gabriela. Buenas noches para todos y nos vemos la próxima semana en esta serie de charlas. Hasta luego.